está aquí con nosotros, estamos muy contentos con su presencia, Martín Guzmán. Martín Guzmán es economista, es discípulo, es la expresión adecuada de Joseph Stiglitz, ¿es así? Podría decirse así, también colaborador muy estrecho, pero él es un gran líder. Claro, sí. Ha sido uno de los profesores más influyentes en tu carrera. Eso sin duda. Bien. Martín, ¿vos estudiaste acá en la Universidad de Buenos Aires? Estudié en la Universidad de La Plata, la licenciatura, y después me fui a hacer un doctorado a Estados Unidos. Bien, ¿y te quedaste viviendo y estudiando allá en Estados Unidos? Claro, en 2008 me fui, ahora hace ya más de 11 años estoy allá. Primero hice un doctorado, después me quedé trabajando en la Universidad de Columbia, Nueva York. Bien, la Universidad de Columbia es una de las universidades más importantes de Estados Unidos, del mundo. Es como la universidad más progre desde el punto de vista académico, ¿es así? Es la más... como le dicen ellos, liberal, centro-izquierda, ¿es así o es una percepción equivocada? Es definitivamente una de las universidades de más reputación en el mundo, en Estados Unidos, es la más grande de Nueva York, es muy ecléctica, muy diversa, no es que tiene una posición, pero sí es parte de lo que se llama las Ivy League, que son como más liberales, más progresistas en nuestro lenguaje, pero dentro de lo que es el Departamento de Economía hay absolutamente de todo. ¿Y permiten en el Departamento de Economía miradas más heterodoxas, como la de Joseph Stiglitz, como es la tuya? Hay absoluta libertad académica, así que cada uno hace lo que le gusta, lo que le parece, en un lugar donde se puede trabajar muy bien. Bien, entonces vos trabajás vivís y trabajás hace 11 años, te fuiste en el año 2008, ¿no? 2008 un año emblemático para el mundo de las finanzas, ¿no? Exactamente. Crisis 2007, 2008, 2009. Algunos dicen que es una crisis que no terminó, que está latente, ¿no? Algunos. Y estuviste 11 años trabajando ahí y te especializaste en un tema que es muy sensible a la historia argentina, que es el tema de reestructuración de deuda. ¿Es así? Correcto, sí. Cómo resolver las crisis de deuda, las crisis macroeconómicas, y en particular las de deuda, que son las que a países como los nuestros les afectan, les ocurren cuando hay una crisis macro. Bien, y tu origen argentino, tu nacionalidad argentina, te agregó de alguna manera tu ADN de ciudadano argentino. Estás sonriendo, esto es radio, pero estás sonriendo. ¿Te agregó como un extra a la hora de avanzar en ese tema? Y totalmente. La realidad argentina siempre ha sido para mí la motivación para estudiar estos temas. Yo de hecho entré a la facultad en el año 2001. El año de la crisis, y imagínate lo que eran las calles en ese momento, lo que uno veía, y la preocupación era ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto como sociedad? Y la cuestión de, bueno, ¿cómo resolver estas situaciones cuando se dan? Y ahora resulta ser que todo el tiempo venimos teniendo inestabilidad, siempre nos pasó, y ahora estamos en una situación que es efectivamente una crisis macroeconómica. Bien. A ver, reestructuración de deuda argentina, profe, ayúdame un poquito. Año 82, ¿estamos hablando? Sí, empezamos ahí porque hubo anteriores también. Hubo antes, digamos, pero sí, más de la historia contemporánea. 82 ¿no? Seguro. A ver. 89. Bien, 82, 89, 2001, ¿no? Podemos agregar 2001, 2002, 2003, todo ese proceso. Sí. Y ahora estamos en algo más o menos. ¿En qué instancia estaríamos? Estamos hablando con Martín Guzmán, especialista en reestructuración de deuda. Digamos, hay algo del 89. Todavía no llegamos al 2001. ¿En qué instancia estaría la situación actual, Martín? Bien, es una instancia distinta. No estamos en el 2001, pero tampoco estamos en una situación que es fácil de resolver. Lo importante es resolverla bien y rápido para no caer en otro 2001. Esto pasa, o sea, los países que tienen situaciones problemáticas de deuda y se dejan estar, no se animan a jugar el partido que hay que jugar, terminan estando peor, terminan alargándose las recesiones, más desempleo, más pobreza, y después terminan cayendo en una crisis de deuda más profunda. La evidencia es abrumadora en ese sentido. Así que, como digo, estamos en una situación de crisis macroeconómica en la cual hay que salir, hay que hacer otras políticas, y para poder hacer otras políticas, el Estado tiene que tener un poco de aire, que es lo que hoy no tiene. Y para tener ese aire tiene que resolver el problema de la deuda y la carga que va a enfrentar en los próximos años. No se puede enfrentar esa carga de deuda. ¿Qué sería resolver bien y rápido en esta instancia política en la que nos encontramos? Y básicamente Argentina tiene que lograr no tener que hacer pagos de deuda, ni de la parte que se llama el capital, ni de los intereses en el 2020, tampoco en el 2021 y posiblemente en el 2022. Eso suena utópico, ¿no?
No es utópico, eso requiere hacer un reperfilamiento de la deuda elaborado, o sea, hay que cambiar el perfil de la deuda que se tiene ahora, pero no hay que hacer algo que sea simplemente patear los vencimientos del capital, hay que hacer algo también con los intereses. El punto es que cada dólar que se pague de deuda es más recesión para Argentina, y ya estamos en una recesión que ya dura 2 años. Cada dólar que se pague es más recesión para Argentina. Exacto, porque de algún lado hay que sacar eso. Hay que sacarlo de algún lado. ¿Y de dónde sale eso? Y o es más ajuste fiscal, claro, lo cual es más recesión, sobre todo en este contexto donde hay tanta gente, tantas empresas que están sufriendo, muchas cerrando, mucha capacidad ociosa, ¿sí? Contraerse más es menos demanda, y si las empresas reciben menos demanda... Ahora, Martín, la pregunta natural que surge a esta propuesta es, del otro lado, los acreedores, el FMI y los acreedores privados, ¿por qué aceptarían? ¿Por qué aceptarían? Obviamente que no es trivial y hay riesgos de que no acepten, pero nadie quiere un default. Y el punto es que Argentina lo que necesita es generar capacidad de repago. Lo dijo en su momento Néstor Kirchner, los muertos no pagan las deudas. Y esto es lo mismo, la economía argentina viene cayendo y cayendo. Y si no sale de esa espiral recesiva, no va a poder pagar las deudas. Así que, ¿por qué aceptarían? Y aceptarían porque saben que si Argentina no se recupera, esto es apenas un poquito de pan para hoy y hambre para mañana, porque si no se recupera no va a poder pagar la deuda más adelante. O sea, el otro camino es seguir lo que pasó con el Fondo Monetario. Te presta para que no puedas recuperarte, seguís endeudándote, seguís ajustando, seguís una recesión porque se va profundizando y no salís nunca. Eso es lo que pasa en casi todas estas situaciones y ya nos viene pasando. Claro. En el año 2018, el gobierno actual del presidente Mauricio Macri, en lugar de en ese momento abordar el problema de la deuda, cuando cambiaron las expectativas en el mundo acerca de Argentina, decidió ir a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional. Al principio dijeron, este dinero no se va a tocar, va a quedar ahí para mostrar que tenemos liquidez, que hay dólares. Después lo empezaron a usar para vender reservas. Y finalmente lo usaron para lo que Rulo indicás, que es para pagar los intereses de la deuda. Por eso Argentina en el 2018 y en el 2019 no hizo default, porque usó la plata del fondo para pagar la deuda. Pero la situación sigue siendo peor. Claro que los acreedores prefieren eso, pero eso es una decisión política que tiene que tomar el próximo gobierno argentino y decir, hay que parar con esta espiral desestabilizante, por ahí no va, tenemos que hacer otra cosa. Dijiste una frase que es los muertos no pagan, que es una frase que popularizó en el primer tramo de su mandato Néstor Carlos Kirchner, diciéndole, déjenme crecer, déjennos crecer y vamos a recuperar la capacidad de pago. Me voy a poner un poco en abogado del diablo, primera cuestión. Cuando Néstor Kirchner dijo eso, el país ya estaba defaulteado. El famoso default descontrolado de Adolfo Rodríguez Sá, pero estaba defaulteado. Y Argentina ya estaba no pagando. O sea, el escenario que vos describís como el escenario ideal de no pagar ni capital ni intereses, ya existía de alguna manera. Entonces te pregunto, digamos, en un nuevo gobierno, digamos, con otra experiencia social, otro recorrido también, otra sociedad también, ¿no? Los resultados del domingo pasado, ganó Alberto Fernández, pero no por la distancia que se esperaba, según la especulación de las PASO y demás, un gobierno que tiene paridad en la Cámara de Diputados, una ventaja leve en la Cámara de Senadores. ¿Cómo te imaginás ese escenario, el que vos describís? Porque nosotros cuando veníamos más adelante presentándote decíamos que vos, primero, que sos un hombre de consulta de personas que están cerca de Alberto Fernández, te reuniste hace algunas semanas atrás, según trascendió, con Sergio Massa en la ciudad de Nueva York, una reunión que tengo entendido duró varias horas y demás, donde vos les desplegaste estas ideas. La pregunta es, ahora la pregunta bien puntual, ¿cómo te imaginás el gobierno de Alberto Fernández frente a los acreedores diciéndole quita de intereses, quita de capital, 2020, 2021, 2022, digamos, tenés que tener, infiero yo, te pregunto a vos que sos el que conoce, tenés que tener mucho poder político y mucha audacia política para poder hacer eso? Bien, el tema es que si uno no hace eso, la cuestión termina yendo peor, no hay alternativa. Ahora, hay varios puntos por tocar ahí. El primero es cierto que en la reestructuración anterior, cuando Néstor Kirchner dice los muertos no pagan la deuda, ya se había hecho default y ahora no. Pero no nos olvidemos que no se ha hecho default ahora porque tuvimos el salvataje del Fondo Monetario Internacional. Si no, no hubiese habido forma para el gobierno actual de enfrentar los vencimientos. A pesar de eso, ya el mismo gobierno actual reconoció que hay un problema de deuda.
cuando anunció el reperfilamiento. O sea que ya está claro que hay un problema, no es que lo tuvo que salir a anunciar a los mercados Alberto Fernández, lo hizo Mauricio Macri. O sea, el mercado entonces, a ver, si vamos a entender, el mercado ya da por descontado que la Argentina no tiene capacidad de pago. No en el 100%, eso está muy claro, y eso, la variable que hay que mirar es a qué precio están los bonos. Cuando vemos están los bonos. Exacto. Una lámina, un papel que dice $100, ¿a cuánto cotiza? Y hay papeles que están cotizando a 60, papeles que cotizan a 40, hay todo tipo de papel, y en algún momento ya hubo un papel que llegó a cotizar a un poco encima de 30. Claro. Entonces, eso ya dice que ya no se cree en la promesa del 100%. Dicho eso, el punto no es tanto quita de capital, no es que se va por ahí. El tema es que Argentina, para poder estabilizar la deuda, obviamente en algún momento tiene que generar superávits fiscales primarios. El punto es cómo llegar a eso. Porque si el país, que hoy en día va a tener, en el 2019 va a haber un déficit fiscal primario, va a estar en alrededor de 1,5% del producto. Si el país quiere hacer un ajuste fiscal fuerte para llegar a un superávit primario, para pagar la deuda ahora, es el final. Es el final porque eso sería una recesión tan fuerte. ¿A qué llamamos ese el final? Y es el final, primero que va a haber una crisis más profunda, va a haber estallido social más fuerte, por lo tanto va a perder legitimidad el gobierno electo, y no se va a poder pagar la deuda enseguida. Porque, de vuelta, un país que no genera recursos es un país que no puede hacer frente a sus compromisos de deuda. De modo que Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, tiene un conjunto de cartas que son muy entendibles, muy razonables, para presentarse ante los acreedores. Lo cual no quiere decir que esto sea un partido sencillo, pero resulta que el partido que toca jugar, como digo, es complicado, pero hay que hacerlo. Es como que te obliga a la situación, tenés que ir para adelante, no tenés forma de jugar a la defensiva en esta. Si no, es depender de la suerte, es apostar a que haya un golpe externo de suerte, y uno no puede hipotecar al país. ¿A qué llamamos un golpe externo fuerte? Que la tonelada de soja se vaya a $650. Exactamente. Las commodities exploten y nuestra capacidad de pago aumente. Por ejemplo, eso sería golpe de suerte. O que de pronto los mercados digan, no, ahora sí creemos de vuelta en Argentina, entonces vamos a llevar dinero a Argentina, entonces no hay apuro por resolver el problema de la deuda. Eso sería más ciencia ficción que suerte, ¿no? Absolutamente. ¿No? Ya no le pasó a Macri cuando él anunció la lluvia de inversiones. Nunca llegó esa lluvia de inversiones a la economía real. ¿Por qué habría de pasar ahora en una situación mucho más deteriorada? Bien, el que habla es Martín Guzmán, es investigador y economista de la Universidad de Columbia, de la ciudad de Nueva York, es colaborador del ganador del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, es especialista en reestructuración de deuda, argentino, nacido en La Plata, formado y ahora residente en los Estados Unidos. Trascendió la reunión con Sergio Massa, ¿no? Estuvo hace algunas semanas allí, trascendió que te reuniste con él. ¿Qué nos puedes contar del que es uno de los referentes políticos importantes de la coalición del Frente de Todos? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué te preguntó Massa? Si nos puedes contar, ¿qué le respondiste vos? Bien, tanto la reunión con Sergio Massa como con otros dirigentes del Frente de Todos, he tenido varias reuniones con distintos dirigentes, son reuniones muy constructivas. Noto en todos esos casos, primero una preocupación por lo que es el tema macroeconómico, cómo salir de eso. Después una conciencia de que hay un problema de deuda, hay contrapuntos a veces en cuanto hacia dónde ir. Yo lo que hago en estas reuniones es ir con el plan entero, con todos los números y tratar de articular bien cuáles son las disyuntivas. Si uno toma este camino, ¿qué puede pasar? Obviamente el factor suerte importa, pero dejando el factor suerte de lado, ¿qué implicaría? ¿Sí? Si uno empieza a hacer, por ejemplo, un reperfilamiento liviano a la uruguaya, como se anunció en su momento, que eso quiere decir nunca dejar de pagar intereses, ¿qué deberíamos esperar para la actividad económica, para el tipo de cambio, para la inflación? Entonces, cada una de las reuniones que he tenido con Sergio Massa, Juan Mansur, Matías Lamens, algunos de los economistas trabajando con Alberto Fernández, eso es lo que se discute muy en detalle. Y bueno, lo que sí veo es que en algún sentido el mensaje llega. Después hay que tomar decisiones y hay mucha gente participando en estas discusiones. ¿Con qué tenés diálogo del equipo de Alberto Fernández? Bueno, he tenido muy buen diálogo por ejemplo, con Matías Culfas, que lo veo muy bien preparado y me parece que tiene mucho por aportarle al país.
Bien, y comparten, pregunta, porque Culfas está sonando, ¿no? Los periodistas informados como Nico, dice que suena como, ¿comparte el diagnóstico, Matías, de lo que es, del tema deuda? ¿Comparte el diagnóstico con vos? Bueno, yo creo que se entiende, si él lo comparte o no, es algo que no lo sé bien, porque él, obviamente que siempre hay un espacio para la reflexión posterior a las reuniones. Lo que sí puedo decir es que hay un muy buen diálogo, y sí puedo decir que en el caso de él, como él lo ha declarado públicamente, hay una preocupación central por lo productivo. Argentina tiene que poner a lo productivo en el centro de la escena. Ahora, para eso hay que cambiar de políticas. Y para poder tener espacio para cambiar de políticas, yo pienso que hay que resolver el problema de la deuda. El que habla es Martín Guzmán, es investigador y economista de la Universidad de Columbia, colaborador del ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz y especialista en la estructuración de deudas, que, insisto, nosotros venimos diciendo acá, es el tema del mandato presidencial de Alberto Fernández. Casi que se juega su presidencia, su lugar en la historia, en cómo pueda resolver, cómo pueda desactivar esa bomba, que es la bomba de la deuda externa. ¿Cómo la puede desactivar o que tenga otro destino? Martín, hay como 3 variables que uno puede negociar una deuda, que son los plazos, el capital y los intereses. Entiendo que tu propuesta es integral, es afectar los tres segmentos a la vez. Ahora, del otro lado, vos tenés un negociador. Si vos, atendiendo las urgencias económicas, pero también sociales de la Argentina, tuvieses que priorizar esos 3 ítems, ¿no? ¿Cuáles son más urgentes para la economía? ¿Hay forma de establecer ese orden? El orden viene en principio de una definición política. O sea, hay 4 elementos en esta historia. Lo primero es una definición política de qué proyecto de país se quiere. ¿Queremos un país que siga siendo rehén de los mercados financieros internacionales y que siga estando condicionado por las políticas del Fondo Monetario Internacional? ¿O queremos tener un proyecto propio, un proyecto nacional, popular, por supuesto también, pero que sea consistente, que es lo que no se ha logrado? ¿Sí? Si uno responde no, quiere un proyecto propio, bueno, tiene que tomar la definición política de qué hacer con el FMI. Si vos me preguntás a mí qué proyecto de país quiero, yo quiero el proyecto propio, el nacional, y eso me dice a mí que no quiero aceptar más dinero del FMI. Ese desembolso que está por llegar, yo no lo quiero. Hubo durante un año y medio hemos estado criticando a la administración Macri por haber acudido al fondo. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros pensamos hacer una política de deuda cuyo éxito dependa de que el fondo nos apoye? ¿Y qué implica que el fondo nos apoye? ¿Qué condicionalidades vienen a cambio de eso? Yo quiero salir de ahí, ¿sí? Una vez que salgo de ahí, digo, bueno, tengo entonces, esto de dinero no lo voy a tener, tengo que hacer un programa macro sin ese dinero y a partir de ahí defino qué hacer con la deuda, tanto con los privados como cómo renegociar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Es el elemento 3 y el 4. Y entonces, yendo a tu punto, no es tanto una cuestión de capital, intereses, plazos, sino definir el programa, definir el sendero que voy a necesitar para llegar a superávits primarios y entonces tener pagos de deuda que sean consistentes con la evolución de la balanza comercial de Argentina y del superávit, del resultado primario argentino, que sea tal que no pise, que no mate a la economía. ¿Ok? Comentaste que tenías y le estás presentando a cada uno de estos referentes con los que te encontrás, además de una propuesta para la deuda, un plan macro, que tenés un plan macro. Entiendo esto que decís y comparto el tema de que primero te hay que resolver la deuda para no entrar atado a pies y manos a plantearte la cosa. Y dentro de ese plan macro, digamos, Argentina tiene algunas urgencias y algunos problemas estructurales bastante serios. Urgencias, yo diría, está el tema de la pobreza, está el tema de la inflación, y tiene recuperar un modelo de crecimiento y de creación de empleo. ¿Cómo, digamos, si se me escapa algún concepto importante, menciónamelo, pero ¿cómo ordenarías? ¿Cuál es tu propuesta de ordenar esto partiendo, lógicamente, de lo que decías? Primero es patear la deuda para adelante, sacarse de encima ese problema, porque me quedé con el concepto ese. $1 que pagás de deuda hoy es $1 que le restás a la economía para estos otros temas. Bien, hay un tema que esto es una urgencia total. Yo la semana pasada justamente estuve viajando por el país, en un lugar donde tuve muchas reuniones fue Tucumán, y las cámaras empresarias, las pymes, lo que te dicen es, yo tengo que salvarme hoy.
me muero en un mes. O sea, en un mes tengo que cerrar. ¿Y cuáles son los dos factores que más les pegan? Sobre todo a quien produce para mercado interno. Que no hay demanda. ¿Y por qué? Porque el país está en recesión. Y en una recesión que se está alargando. Entonces, eso es un elemento central. Hay que salir de ahí ya. Y lo segundo que te dicen es, el crédito es prohibitivamente caro. Yo no tengo no tengo demanda y no puedo patear para adelante mis vencimientos porque el crédito sale una fortuna. Bajar la tasa de interés es otro objetivo. Exacto. Entonces el punto es no estar ahogado para poder tener espacio en lo fiscal y en lo monetario, que tiene que estar coordinado, para que esas dos cosas cambien rápido. ¿Sí? Si uno eso es lo urgente. Eso es lo urgente, Eso, porque si no, no hay forma de que estas empresas sobrevivan. Es lo que te decían las pymes en Tucumán. Te reunías con ellos, te decían, en un mes cierro si no cambia la situación. Sí. Si no me resuelves el problema en diciembre, yo tengo que cerrar. Bien. Dijiste algo que me parece, estamos hablando con Martín Guzmán, una charla muy interesante. Estamos todos callados, escuchando. La verdad que es una charla que me parece para volver a escuchar atentamente. Le aprovecho para decirle a los oyentes que después la compartan. En un momento dijiste modelo de crecimiento sustentable. Y hay una crítica, si se quiere, elíptica, quizás a los 12 años, que en un momento me mostró síntomas de fatiga, de agotamiento. Algo que le pasó a otro ciclo populista exitoso en términos políticos de la Argentina, que fue el primer y segundo peronismo, que en el año 52, 53 empieza a mostrar síntomas de fatiga. A ver, primera cuestión. Te pregunto por esto puntualmente y te pregunto por otra cosa que está subyacente a lo que estás diciendo vos. ¿Cuál sería el lugar, vos que estudiás, observás economía del mundo, cuál podría ser un lugar para la Argentina dentro de la economía mundial? ¿Cómo se podría incorporar en un lugar donde haya un modelo que sea justo desde el punto de vista social, que permita el crecimiento económico, que permitaría soberanía política? ¿Cuál es el lugar de la Argentina? ¿Cuál podría ser el lugar de la Argentina? Ya sé que estamos con las urgencias, pero... Bueno, pero todo viene junto y de hecho esa es la pregunta fundamental al decidir qué proyecto de desarrollo vamos a encauzar. Argentina tiene una urgencia que es definir qué lugar va a ocupar en la división mundial de la producción, ¿sí? Y ¿no está definido? Todavía no. De hecho, ¿qué nos pasa? Nos pasa que todo el tiempo entramos en esta dinámica que en la literatura se llama, en inglés, stop and go. Parás y seguís, parás y seguís. Todo el tiempo caemos en crisis cambiarias, crisis de balanza de pagos, y volvemos a despegar y volvemos a caer. Y en parte eso tiene que ver con un problema estructural, de los varios problemas estructurales que tiene Argentina, que es que tenemos un estancamiento de lo que le vendemos al mundo. Las exportaciones están estancadas. Al haber un estancamiento de lo que se le vende al mundo, el país no puede crecer de forma sostenida. ¿Por qué? Porque cuando un país crece, aumenta, si la gente tiene más ingresos, aumenta la demanda de todo lo que puede consumir. No solo lo que se produce para mercado interno, sino lo que se importa. Ahora, si importamos más y no logramos venderle más al mundo, ¿qué empieza a pasar? Faltan dólares. Y cuando esa restricción de dólares... ¿Es 3-1 la proporción? Golpea la puerta. ¿Es 3-1, digamos, por cada punto que crece la economía, crecen 3 las importaciones? Casi. Eso ha crecido mucho en las últimas décadas. Entonces, crecer es una trampa que en algún momento te quedas sin dólares. Es un nudo. ¿Cómo se sale de ese nudo? Y por eso es condición necesaria para poder tener crecimiento sostenido, que las exportaciones acompañen al crecimiento. Y para eso Argentina tiene que definir bien qué políticas productivas puede tener, qué políticas macroeconómicas puede tener, orientadas a la idea de tener una estructura productiva que satisfaga un conjunto de condiciones, algunas de las cuales mencionabas, Daniel. ¿Cuáles? Bueno, la primera que acabamos de decir, tiene que haber dinamismo y tiene que acompañar las exportaciones. Que sea inclusiva, ¿sí? Si no, no sirve. Un país que sea para pocos no sirve. Si no sos Chile. Bueno, por ejemplo, que no... Exporta, no hay, sin mercado interno. Y no, las cosas no están tan bien por allí, es un modelo que a mucha gente no nos gusta. Que sea consistente, de vuelta, no caer en crisis de balanza de pagos, el número 3. La mencionabas, la cuarta, que sea soberana. Y a eso le agrego que sea federal. Que sea soberana, por eso está la cuestión de la definición política, de qué proyecto de país se quiere tener. ¿Vamos a ser rehenes de los mercados financieros o no? ¿Qué va a pasar con el FMI? Y que sea federal. El federalismo argentino no está resuelto. Hay muchísimas quejas en las provincias por la
los problemas que enfrentan para competir. Así que el punto es que la administración próxima tiene que tener una visión muchísimo más amplia, muchísimo menos chata que lo que para mí fue muy chata, la visión de este gobierno, y tiene que pensar, el mercado solo no va a resolver estos problemas estructurales, obviamente el mercado es muy importante y tenemos que ayudar al mercado con políticas adecuadas. Cada instrumento de política que tenga el gobierno tiene que decir qué me da y qué me quita para todos esos objetivos: dinamismo, consistencia, sí, dólares, inclusión, federalismo y soberanía. Estoy pensando, es un país que en algún momento se queda sin dólares y además es un país que culturalmente, vos lo sabés, sos argentino y me parece que es una rareza que todavía no se pudo explicar. Es un país que tiene una economía bimonetaria, claramente. No sé, los departamentos son denominados en dólares, para dar un ejemplo, y demás. Y en un momento sé que nos quedamos sin dólares. ¿Hay dólares, por ejemplo, para el proyecto Tierra del Fuego? ¿Hay dólares para ir a ver a Elton John a Las Vegas, digamos? ¿O debería haber una restricción de los dólares para la industrialización, para las importaciones, para el crecimiento? ¿Se entiende el concepto? ¿Debería haber una política un poco más aguerrida, más dura con respecto, por caso, a eso? Bueno, yo soy de la idea que esto que nosotros en Colombia llamamos los precios relativos, cuánto te cuesta ir a ver a Elton John versus otra cosa, tienen que estar alineados con las necesidades del desarrollo de Argentina, ¿sí? Por eso uno entiende que uno piensa que la política cambiaria no tiene que ser solo dejar al mercado solo y que sea tipo de cambio absolutamente flotante, como quiso hacer el Banco Central, sobre todo en la primera etapa del Banco Central bajo el gobierno de Macri. Tiene que haber una visión de cómo hacer la política cambiaria que justamente esté alineada con los objetivos del desarrollo. Hoy en día, dólares es lo que no hay. Y si uno, en un contexto en el cual no hay dólares y que ya el conflicto interno es grande. ¿No hay o hay un PBI afuera, un PBI en el colchón, un PBI en las cajas de seguridad? Obviamente, ¿no? Que hay mucho afuera, y eso en parte también tiene que ver con lo que es nuestra historia monetaria, nuestra historia económica. Un país que es tan inestable es un país que donde se fuga mucho, no es lo mismo que en otros lugares. No es en todos lados así. Más allá de que hoy en día hay un problema global que da para más que esta charla, que es el tema de las guaridas fiscales, donde las élites del mundo esconden el dinero, la guardan ahí para no estar expuesta a ser a que les cobren impuestos. Pero hoy en día, en lo que hay el país, hay una brutal escasez de dólares, y si a ese problema de que ya no nos alcanzan los dólares para ponernos de acuerdo entre nosotros, le sumamos a los externos y queremos privilegiar lo externo, y bueno, entonces el conflicto interno sería mucho más grande, que es justamente que la recesión sería mucho más grande y habría menos para distribuir entre los que estamos acá. El que habla es Martín Guzmán, está conversando con nosotros, economista, especialista en reestructuración de deuda. ¿Y estás en Estados Unidos desde cuándo dijiste? Desde el 2008, pero todos los años he venido a Argentina y al menos un curso cada año di aquí en la Universidad Pública, en La Plata y en Buenos Aires. Venís y además sabés que nos escucha el programa. ¿Escucha el programa? En Buenos Aires. Tenemos a Cherky Vialo y a Martín Guzmán de oyente. Por eso te digo. Pero te escucha porque te escucha vos, Rulo, es fan tuyo, Rulo. Tiene toda la nota de página 12 de la época del CT. Rulo venía diciendo lo mismo, alertando hace tiempo. Espero siempre. Rulo y Zayat, ¿no? Una dupla. Para mí son la misma persona. Sí, claro. Pero eso es cierto, cuando estoy en el auto sintonizo para escuchar acá la columna de Rulo, así que bueno, un ¿Cuando gusto. estás con el auto en Nueva York? No, en Argentina. En Argentina. Acá, porque en Nueva York no manejo. Está bien. Además el subte en Nueva York, ¿no? Sí, de hecho estoy tan cerca de la oficina que viene de La Plata cuando estaba en Argentina. De allí vine hoy. Está muy bien. Te quería preguntar, digo, porque me interesa, porque vos tenés la visión de afuera y no estás metido acá en el maremoto que vivimos nosotros. Hablaba recién del tema de la fuga, que en el caso argentino es bastante diferente a buena parte del resto del mundo. La inflación también somos muy diferentes al resto del mundo. ¿Cómo caracterizas vos este problema de la inflación en Argentina? ¿Por dónde le ves el conflicto y sobre todo si le ves la resolución? Porque vas a Tucumán, hablas con empresarios, te hablan de la recesión, la falta de demanda, pero también la formación de precios es otro temón, ¿no? Para hablar con empresarios que generalmente prefieren no hablar de este tema. Sí, bueno, Argentina de vuelta, sus problemas estructurales son los que nos generan esta historia monetaria tan turbulenta. ¿Qué termina ocurriendo en Argentina? Termina ocurriendo que
se nos enfrentan dos restricciones al mismo tiempo, que es la externa y tenemos el sector público que entra en problemas, porque cuando un país tiene problemas para producir, hay menos ingresos fiscales, muchas veces terminamos teniendo déficits altos, a veces se financian con deuda, pero eso tiene un límite y además termina muchas veces en nuestra historia con una crisis de deuda, y muchas otras veces se termina financiando con emisión monetaria. Ahora, cuando tenés un problema de falta de dólares y estás emitiendo más pesos, muchos de esos pesos van al dólar, y cuando van al dólar el peso se deprecia, el dólar cuesta más caro. Y en Argentina esto es sencillo. Yo estaba estos días acá, ¿no? Entonces vos estás en un bar tomando un café, ves el televisor, y el televisor en el mismo bar está mostrando el precio del dólar, a cuánto está el tipo de cambio. Y la formación de precios en Argentina está estrechamente vinculada al dólar. Entonces, cuando caemos en estos problemas de crisis cambiarias, grandes devaluaciones, y lo que ocurre es que hay un traspaso muy fuerte a los precios, termina habiendo mucha inflación. Además, la gente ve que viene habiendo inflación en los años anteriores y hay persistencia en esos procesos. Y se hace muy difícil salir de ahí. O sea, yo pienso que en la medida que Argentina no resuelva sus problemas productivos, no va a poder resolver el problema de la inflación. No es una cuestión meramente fiscal. Obviamente que después termina estallando por ahí porque se termina emitiendo y, como digo, eso va al dólar y eso va a la inflación. Pero hay un problema estructural que es más profundo. ¿Problema productivo qué quiere decir? Y el problema productivo que no logramos que nuestra producción de exportables por un lado despegue y acompañe entonces el crecimiento de la demanda, sí. Y por otro lado tenemos un problema fenomenal de inclusión social. Y entonces, obviamente que necesitamos un Estado que esté protegiendo allí, si no el país sería un caos total. Y entonces al Estado ya tiene una parte de gastar que le pone hay un piso que ya está medio alto, pero que es lógico. Entonces, todos esos son los problemas estructurales. Ahora, estos cambios en el modelo productivo, inclusive de elegir qué tipo de productos orientar o alentar, te requieren también... ¿Una reconversión? Reconversión, pero reconversión con planificación. Bueno, obviamente que políticas productivas con planificación del Estado, eso es un elemento pero lo hacen los mismos países avanzados. Estados Unidos hace políticas productivas. Sí. En particular, acá se le tiene mucho miedo, o por lo menos te corre mucho con el tema de se mete el Estado, el intervencionismo y demás. Sí, esto es un fantasma que afuera me parece que no existe. Es que la discusión está mal enmarcada. Alemania hace políticas productivas y la idea es que el Estado es nuestro, somos nosotros. Es ayudarnos a nosotros mismos a resolver problemas que el mercado por sí solo no resuelve. ¿Para qué? Para que tengamos un mercado que funcione mejor, para que nosotros podamos estar mejor, ¿sí? Está claro, hoy en la era de la industria 4.0 y la inteligencia artificial, lo que está en el centro del desarrollo es el conocimiento, y es algo que Argentina ha dejado de lado, ¿no? En los últimos años se ha bastardeado la articulación del conocimiento existente. ¿Tiene un lugar en el mundo Argentina ahí? Digamos, vos que sos argentino, que trabajás en una universidad prestigiosa de Estados Unidos, ¿vos ves que la Argentina puede entrar a jugar ese mundial, digamos? Yo pienso que sí. Sí. Argentina tiene... Es un camino que hay que sostener 10 años, 20 años, 30 años. Pero tampoco es a largo plazo, hay que arrancar ya, porque de vuelta, la macro y el desarrollo vienen juntos y son problemas que hay que resolver de forma urgente. Uno no puede prometer la panacea, no es que Argentina va a crecer a tasas chinas, eso es en lo inmediato, es imposible, ¿sí? Pero con cierto realismo de la situación, sí tenemos algunos elementos que nos ayudan. Acá hay capital humano. El tema es no pisar la producción de eso. Capital humano me refiero a gente educada, ¿sí? Un sistema educativo que con sus pros y contras sigue siendo uno de los mejores de la región, ¿no? Sí, yo mismo en Columbia, por ejemplo, en Nueva York, a veces contrato gente como asistente de investigación formada aquí en la universidad pública y compiten con la gente formada en las mejores universidades del mundo. Están en un nivel altísimo. Por eso es una de las razones por las cuales, por ejemplo, charlaba con Matías Lamens. Me interesaba influir desde las ciudades, porque lo que está pasando en buena parte del mundo es que hay esta visión de que el desarrollo comienza en las ciudades, porque tienen más cercanía a lo que es articular el conocimiento existente. Ajá. Y Argentina tiene conocimiento, tiene que generar mucho más. Y por eso el Estado es muy importante. El mercado solo no resuelve esos problemas. Como digo, esto no es una cuestión de los países en desarrollo. Los mismos países avanzados le dan un rol muy fuerte al Estado para la generación de conocimiento. Pero si emprendemos esa tarea bien,
podemos estar mucho mejor, más ordenados, más estables y una economía, una sociedad más vibrante. ¿Hay algún país que haya pasado por una situación análoga a la que tiene Argentina hoy y que haya salido de esa crisis? Bueno, crisis macroeconómicas que se resuelven, sí. Argentina resolvió una crisis no hace tanto tiempo. La del 2001 fue muy profunda y se resolvió bien. El país creció en promedio a 8% por año entre el 2003 y el 2008. Hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Después empezaron a haber problemas, ¿okay? Pero sí, las crisis se pueden resolver. Lo que sí ocurre es que Argentina no está en condiciones de copiar ninguna estrategia de desarrollo que ya haya sido exitosa en los años 50, en los años 60. El mundo cambió. Lo que hizo Corea no funciona para nosotros. Lo que hizo Taiwán no funciona para nosotros. La sustitución de importaciones es algo que ya está añejo desde el punto de vista de decir voy a producir el producto final. Hoy hay otro mundo, otro modo productivo, mucha más especialización, competencia sobre los bienes intermedios. En ese sentido también encuentro que era necesario que nuestro espectro político se ayorne bastante, que se rejuvenezca. El espectro político, la clase dirigente en la Argentina está más en el siglo XX, ¿vos sentís de alguna manera? Está dando discusiones, inclusive hasta sus sindicatos también están dando sus discusiones media siglo XX, esa percepción que... No ahora, yo creo que ahora se ha ayornado bastante, en particular charlas que yo he tenido con gente del Frente de Todos, con economistas del Frente de Todos, veo una conciencia sobre este punto. Pero si me preguntás hace unos años, sí. y por ejemplo... Pero la idea de que tenemos que producir todo, por ejemplo. Sí. Yo no entiendo por qué la Argentina produce televisores. Quizás es mucho mejor ver dónde los televisores están baratos, traerlo y colgarlo. No sé si es tan importante producir televisores y quizás producir autos, computadoras, satélites, ¿no? Y si los produce tiene que haber razones para eso que no van a ser simplemente me voy a volver a Japón, competitivo como Japón produciendo televisores. Si se decide producir televisores o alentar la producción de televisores, tiene que haber alguna otra razón. Por ejemplo, temas de empleo, temas regionales, pero no va a venir del lado del dinamismo, del generar... No podemos soñar con producir cosas que producen hoy en día en el mundo robots alemanes sin personas a los mismos niveles de eficiencia con la gente. Tenemos que entender, por eso, tenemos que definir qué lugar podemos ocupar en la división mundial de la producción, entendiendo que el mundo no es el de los 50, no es el de los 60. La visión de sustitución de importaciones, clásica, parte del peronismo, eso cambió. Y Argentina tiene que desarrollar una estrategia que se adapte a las circunstancias globales actuales y sobre todo a las necesidades que nuestra estructura social y demográfica nos está una requiriendo. Sociedad, además, que vos lo sabés, estudiaste en una universidad pública, además, sos argentino, es una ciudad que tiene su demanda de derechos alta. Y tiene su ADN de reclamo de derechos altos. Una sociedad que acá se sientan todos y es algo beneficioso, dicho sea de paso, por eso el ciclo neoliberal duró tan poco, el de Macri, se sientan en la mesa y reclaman, todos. Afortunadamente. Así como, bueno, no, te puedo contar, yo por ejemplo soy un caso de primera generación de estudiantes universitarios. Sí, y tengo compañeros así. ¿Qué profesión tenía o qué oficio tenía? Bueno, no son universitarios, no se graduaron y Claro. digamos, no fueron a la universidad. Claro. Y así con mucha otra gente, que tenemos esas aspiraciones y gracias a eso se puede crecer. No es con usual sueños. eso que pasa en otros lugares de... No lo es. Y Argentina tiene eso que me parece una característica muy positiva. Bien. El que habla es Martín Guzmán, investigador economista de la Universidad de Columbia. La verdad, la charla muy, pero muy interesante, para volver a escuchar, para grabarla, para difundirla, porque es un hombre de consulta, de Matías Culfas, que puede llegar a ser el próximo ministro de Economía, de Sergio Massa, que es un hombre que está dentro de los que influyen en las decisiones que se van a... Mencionó Mansur, otro hombre muy cercano. Hombre de consulta también, acaba de venir de Tucumán. Conceptualmente, para reducirlo, estuvimos hablando casi 40 minutos, pero para reducirlo vos proponés quita de capital, quita de interés, que la Argentina no asuma los compromisos de pago de capital e interés 2020, 2021, 2022, y hay que recuperarse, y a partir de la recuperación sí se va a poder pagar la deuda externa. La doctrina de
los muertos no pagan. No diría quita, el concepto quita es ambiguo, de hecho. Sí. Hay que tener cuidado con ese concepto porque se mide en algo que nosotros llamamos valor presente. ¿Cuánto vale algo que se va a pagar en 5 años? ¿Cuánto vale hoy? Sí. Y hay una discusión de No es cómo quita. medir eso. No. Esto no es quita lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es de un reperfilamiento elaborado. ¿Qué quiere decir esto? Que no paguemos en los próximos años capital e intereses. Ahora hay que hacer algo con eso, ¿sí? No quiere decir que uno hace default, sino que reescribe los contratos y obviamente después está la discusión de que los Eso no puede intereses ser compulsivo, ¿no? no puede ser compulsivo. Tiene que ser acordado. En principio no es compulsivo. Un reperfilamiento no es compulsivo. En principio. Después está la discusión de qué hacer con esos intereses y el punto es, tenemos que cuidar ciertos parámetros que no nos pongan no nos dejen con una carga de deuda insostenible. ¿Sí? Por eso digo, es una cosa elaborada, pero la palabra no es quita, sino generar ahora el alivio para que el país tenga las condiciones para respirar, para poder hacer las políticas necesarias para salir de donde estamos. ¿Pensás 2 o 3 medidas urgentes que deberían tomarse aparte del tema deuda? Bueno, está claro que... nombraste el tema tasa de interés, eso está claro. El tema tasa de interés y de la mano de eso sistema está financiero. el tema de la deuda del Banco Central, está el tema de las LELIQs, Sí. que hay que tomar una decisión qué hacer con eso. Sí. Hay algo que acá yo veo que hay que cambiar. Está claro que como uno no puede ajustar tanto de golpe, ni un poco de golpe ahora, porque no es el momento de ajustar el déficit primario, y como no tiene acceso a deuda, no va a quedar otra que una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, en donde se entienda que hasta tanto lleguemos a unas cuentas ordenadas, van a tener que ir de la mano, ¿okay? Después lo que discutimos en esta charla es también el esquema productivo, que a esta gente que dice yo me muero en diciembre, Sí. ¿qué se va a hacer para paliar con eso? Entonces, si uno puede generar cierto alivio de las demandas, puede frenar la caída y tener condiciones crediticias un poco mejores, eso le va a cambiar la situación a mucha gente. Que no sea diciembre, que sea marzo, que sea... Claro, enero, rápido, urgente es eso. Martín, muchísimas gracias. Realmente ha sido un gusto conversar con vos. Un gran placer y muchas gracias. Martín Guzmán, investigador, economista de la Universidad de Columbia, colaborador del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y experto, especialista en reestructuración de deuda.